Hosana, Hosana. Hosana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana en el cielo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad, recordando toda fe y devoción parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso, jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. San Marcos. Y los suyos iban de camino a Jerusalén. Al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al llegar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor cita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los dos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Ahora sí, queridos hermanos, vamos a hacer la procesión, levantando nuestros ramos, escuchando el canto de entrada.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloria, de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria, honor y gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó:
Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo, y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿Qué? ¿Faltasen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían:
Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: No sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús después de mandarlo azotar. Lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde.
Y a las 3, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. ¿Se gustan sentarse un momento? Estamos entrando todos nosotros en este misterio de amor, de dolor, que comienza en este día, Domingo de Ramos, en donde por una parte aclamamos a Jesús como Rey, levantando nuestras palmas, recordando esa entrada triunfal a Jerusalén, Jesús montado en un burro, viniendo a reinar desde la humildad, desde la sencillez, y por otra parte el contraste que la misma multitud que lo aclamaba como Rey, ahora grita, crucifícalo. Y es ciertamente este drama de la pasión, el misterio más grande de nuestra salvación. Dios que siempre se ha revelado en su bondad, en su misericordia, como un Dios que salva, como un Dios fiel, ahora lo ha hecho de una vez por todas y para siempre. Y esta salvación, como sabemos, se ha llevado a cabo por la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso hoy comenzamos esta semana que llamamos Semana Santa, Semana Mayor o también Semana de la Pasión, ¿verdad? Antiguamente era conocida como la Semana de la Pasión. Y todo lo que en estos días vivimos, a través de las lecturas, a través también de la oración, pues es para introducirnos en este misterio
de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Aquí, pues, caben muchas maneras de interpretar esto, de vivirlo, y pues cada uno de nosotros necesita encontrar la mejor manera de que este misterio pueda tocar nuestra vida y la pueda transformar. Porque la pasión de Cristo, ¿verdad?, es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento verdadero, es un acontecimiento real y sobre todo es un acontecimiento que nos salva. Y aquí es cómo poder hacer que la pasión de Jesús para mí sea exactamente una experiencia de salvación. Cómo podemos apropiarnos de ella de modo que en serio sintamos lo que significa ser salvados. Y ya el mismo texto del Evangelio nos puede ayudar un poco. Hay como dos contrastes, ¿verdad? O dos actitudes, dos respuestas que se dan frente a la muerte de Jesús. Por una parte, Jesús es traicionado, como lo hemos escuchado. Es traicionado por Judas, pero también es negado por Pedro. Digamos que ambos pues hacen algo terrible, ¿no?, en torno a esa amistad que tenían con Jesús. Sin embargo, uno se desespera y el otro llora y confía. Es decir, pide perdón y confía en el perdón de Dios. Y ambos, de alguna manera, como digo, pues le fallaron a Jesús, ¿no? Inclusive, si hablamos en el tema del pecado y en el tema de la restitución, ¿verdad? Porque a veces se nos insiste, hay que reparar el mal causado. En otro texto vemos cómo Judas, cuando descubre y ve pues que ha entregado a un inocente, va con los sumos sacerdotes y devuelve el dinero. Es decir, ese dinero que él había recibido por vender a Jesús, por traicionarlo, lo devuelve. Pero lo devuelve y uno podría decir, bueno, pues ya no tiene tanta culpa, ¿no? Ya no se quedó con el dinero. No, hay algo más grande que es esta traición que él siente que le ha hecho a Dios, pero que tristemente lo sume en la desesperación. Esa es la tragedia de Judas. La tragedia de Judas no es tanto la traición, el que le haya fallado a Jesús de esa manera, entregándolo con un beso. La tragedia de Judas es que frente a ese hecho tan grande, él cae en la desesperación, porque entonces no entendió quién era Jesús, no pudo comprender que el amor era más grande que el mal mayor que se pueda cometer en este mundo. Y pues de alguna manera para él su vida ya está perdida, ya no tiene esperanza, ¿no? Y sabemos pues que él termina ahorcándose, ¿no? Decía en un catecismo, lo leí el otro día, que una catequista, hablándole a los niños de que Judas se había colgado de un árbol, un niño dijo, es que Judas se equivocó de árbol, se equivocó de la rama. Y decía la catequista, ¿cómo? Dice, sí, porque Judas se colgó de una higuera. Dice, si se hubiera colgado del cuello de Cristo, no hubiera muerto, ¿no? Decía este niño en su inocencia. Se tuvo que haber colgado de Jesús, ¿no? Qué manera distinta, tan diferente, precisamente de ir conociendo a Dios. Porque yo creo que de eso se trata. La Semana Santa ya no es tanto pensar en nosotros mismos, en lo que a veces estamos como obsesionados en cambiar, en mejorar, y que vemos que además podemos muy poco, avanzamos, sentimos que subimos un escalón y ya vamos a subir el segundo y nos volvemos a caer.
Lo importante es dejar de mirarnos hasta tal punto que podamos solamente verlo a Él. Es decir, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Que sí, soy una persona con sus fallas, con sus pecados, con sus heridas. Esa es mi realidad. Mi realidad es esta y me puedo entristecer. Ya lo decía el beato Carlo Acutis. Si uno se fija demasiado en sí mismo, se puede entristecer. Pero se trata de que ahora nos fijemos únicamente en quién es Dios. Y mirándole a Él, mirándole cómo muere, cómo se entrega, cómo da su vida, nuestra historia, por muy dura que sea, por muy oscura que esté, siempre tendrá esperanza. Porque Dios ha muerto por mí, se ha entregado por mí. Y por eso, ya hablando del caso ahora de Pedro, Pedro tiene una traición también terrible, ¿no? Le dice a Jesús, yo no te fallaré, yo daré mi vida por ti, yo jamás te negaré, aunque todos te abandonen, yo no. Sin embargo, no puede hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo, tener un propósito en la vida y estamos seguros y lo prometemos? Y llega la hora y no podemos y fallamos. Pero, ¿qué es lo que Pedro nos enseña? Que él no cayó en la desesperación, sino que él puso su confianza en Dios. Y esto es muy importante porque el Evangelio de Marcos que hemos leído fue, no digo dictado, pero Marcos estuvo muy cerca de Pedro, el apóstol. Entonces, si hay algo que el evangelista quiere poner es la traición de Pedro, las negaciones de Pedro, el pecado de Pedro, porque Pedro mismo se lo contó, pero Pedro no tiene vergüenza de decir quién es. ¿Por qué? Porque lo que él quiere poner de manifiesto es quién es este Dios que perdona, que salva, que muere por amor, ¿no? Y entonces también podemos ver, bueno, en el relato de la pasión, pues cómo Jesús se va quedando solo, ¿no? Cómo Jesús va siendo abandonado. Parte de este texto de Marcos, una clave de lectura es el abandono de Jesús. Jesús es abandonado por sus apóstoles, incluso aparece un muchacho con una sábana que también huye, que incluso deja todo porque desde el texto está sin ropa, pero al final corre también y huye de Jesús. Es decir, Jesús se va quedando solo, hasta tal punto que esa soledad la siente él, la más profunda, donde se siente abandonado por Dios. Dios que se vacía de sí mismo hasta tal punto que se ausenta de sí mismo, por decirlo así. Y esta expresión de angustia y de dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces decimos, bueno, puedes tener problemas, pero Dios nunca te va a abandonar. Sin embargo, Jesús quiso experimentar incluso el abandono de Dios, para que nadie piense, ninguno de nosotros piense que Dios no conoce el sufrimiento. A veces de verdad tenemos nos han enseñado cosas que como no le checan a Dios no podrían ser verdad. Por ejemplo, que Dios no sufre, que Dios no le puede pasar esto, porque es Dios, es todopoderoso. Sin embargo, el misterio de la encarnación es que Dios ha tomado todo lo nuestro, menos el pecado. Pero si hay algo que a nosotros nos cuesta entender es precisamente el dolor, el sufrimiento. Si alguien ha querido beber el sufrimiento, abrazar el sufrimiento, es el mismo Dios, totalmente entregado. Y por eso, ante la cruz, nosotros estamos invitados a llevar nuestra vida, a llevar nuestra historia, a llevar nuestros pecados, a llevar nuestras heridas, a llevar nuestros dolores, para dejarnos curar por las heridas del crucificado. Porque como les decía, la crucifixión de Cristo, su muerte, es un acontecimiento real, histórico, verdadero y actual. Cada vez que nosotros estamos celebrando la Eucaristía,
hacemos vivo y actual la muerte de Jesús. La muerte y la resurrección, por supuesto, pero tenemos que ir entendiendo la pedagogía. Y también queremos nosotros aprender a morir con Él, pero sobre todo mirar cómo Él muere por mí. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a nuestras penas, enfermedades y angustias? Si yo estoy viendo que el Dios mismo, está clavado en una cruz por mí. Aquí la clave, me parece, para que nosotros aprovechemos más los frutos de la pasión, es poner este adjetivo: fue por mí. Y no para sentirnos mal, que es verdad, nosotros lo crucificamos. Pero no se trata de centrarnos en nuestro pecado, en lo que hemos hecho mal. Se trata en decir o en sentir y en creer que Jesús nos dice: yo di mi vida por ti. Yo quise ser clavado por ti. Yo quise sentir todo el sufrimiento que se pueda sentir en este mundo por ti. Y es más, Jesús diría, dice un autor sagrado, bueno, no de la Biblia, dice un padre en un libro, una reflexión que él hacía, que Jesús incluso nos diría: me hubiera gustado incluso sufrir más por ti. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz y al crucifijo desde esta confianza, desde este amor que se nos está revelando como un amor que se entrega, no hay nada que no pueda sanarnos. Y yo creo que es importante acercarnos a la cruz, a este misterio como niños. Un poco así recordando esta película de Marcelino Pan y Vino, ¿no? El Cristo ahí arrumbado en un convento solo. Y este niño que se atreve a ir ahí y a encontrarse con este hombre crucificado y comienza este diálogo con él. Y él y este niño comienza esta amistad con Jesús en la cruz por amor a nosotros. Entonces se trata, me parece, en estos días de dejar de mirarnos mucho a nosotros mismos y de verle solo a Él, para que sean entonces estos días los días de la pasión, los días de la pasión de Dios, pero casi diríamos la pasión también como un amor apasionado, la pasión de Dios por mí. Es como si Dios cada día nos estuviera queriendo revelar cuánto es el amor que nos tiene. La pasión por mí, la pasión de amor por mí. Ya saben que hay una película, ¿no?, que es muy famosa, que se llama Diario de una pasión, que es la historia de dos jóvenes enamorados, ¿no?, que se aman hasta la muerte, hasta el final, uno para el otro. Estos son también los días de la pasión de amor de Dios por nosotros. Y entonces, como decía al principio, nosotros queremos beber los frutos de esta pasión. No podemos estar como indiferentes ante tanto amor que se nos entrega. La pasión al final nos pertenece. Los méritos de Cristo nos pertenecen. La vida de Cristo nos pertenece. ¿Por qué? Porque fue por mí. Muero por ti, vivo por ti, entrego mi vida por ti, derramo mi sangre por ti, me dejo clavar por ti. Y entonces llegar a esta experiencia de intimidad con Jesús. Al final, lo único que Dios quiere de nosotros para sentir esta experiencia que salva es nuestra amistad, nuestra confianza, nuestra cercanía. Pues pidamos al Señor, pidamos a María, que quién mejor que ella conoce cómo entender este misterio de amor, que nos ayude a que esos días ya sean días santos, porque Dios nos está regalando su propia santidad, que es este amor que se entrega. Y que de esta manera, pues, en verdad, sintamos que morimos y que resucitamos con Cristo.
Juntos profesamos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos. Para que Dios bendiga su inocencia, roguemos al Señor. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, roguemos al Señor. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, el Padre Pío, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te encomendamos a todos los enfermos, a Carlos Chávez, Sergio, Irving, Eleazar, Nacho. Y a cuantos murieron, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Te encomendamos a Concepción Flores, Mario Romero, Graciela Altamirano, Rosa Carlota Juárez, Carlos Mayolo, Alba, Agustina Piña Medina, Víctor Canchola, Erika Portillo, Angélica Fabiola Sánchez, Óscar Cepeda, Luis Martínez, Juan Cárdenas, Dolores Ramírez, Sandra Rojas, Gabino Santibáñez, Beatriz Pacheco, Mercedes Trujillo, Adrián Romero, Humberto Enrique Fuentes, Manuel Bermúdez, Francisco de Borja Corona, Alejandro Espinosa, Marisela Reyes, Armando Díaz, Pablo Portillo, Margarita Lucero, Juan López, Antonio Uribe, Serafín Antonio, Guadalupe Chúa. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor que Cristo nos ha revelado en la cruz, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy no que entres en mi casa. Una palabra tuya basta en casa. Les recordamos que para la recepción de la comunión solamente es una fila en medio, de adelante hacia atrás, vamos pasando despacio y, o más bien por los laterales también de la iglesia. Para los ministros estamos aquí y no hay que correr, no hay que amontonarnos para respetar la sana distancia y pues seguir en este momento de oración.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues les recordamos el horario de estos días, lunes, martes y miércoles santo. Tenemos la misa de 8, 9 y media y 12 del día, de manera presencial aquí en la iglesia, y a las 7 y media de la tarde, transmitida por el Facebook. También pueden buscar en la página de Facebook, vamos a tener lunes, martes y miércoles, las charlas de preparación al Tríodo Pascual, van a ser a las 8 y media de la tarde, lunes, martes y miércoles, por la plataforma de Google Meet, y ahí en el Facebook de la parroquia está la liga de acceso para los que quieran acompañarnos. El jueves santo, 1 de abril, tendremos la exposición del Santísimo Sacramento por la mañana de las 9 y media a la 1 de la tarde, y la misa de la Cena del Señor será a las 7 y media de la tarde aquí en la iglesia presencial, y también transmitida por Facebook, pero ya va a ser presencial. El viernes tenemos las laudes a las 8, el Via Crucis a las 11 de la mañana y el oficio de la Pasión a las 12 del día, transmitida también por Facebook, pero también presencial. El sábado santo, el laudes y Pésame a María será a las 8 de la mañana aquí, y la vigilia pascual también será a las 7 y media de la tarde aquí en la iglesia. Y bueno, también será transmitida por Facebook, porque como saben, pues no podemos más que tener una limitación de lugares. Y el próximo domingo, las misas de Pascua serán igualmente 7, 9, 11 y 1. Y a partir del lunes de Pascua, tendremos ya también misa a las 7 de la tarde aquí en el templo. De todas maneras, el horario lo pueden ver afuera, o lo pueden descargar con el código QR que está ahí también afuera de la iglesia, en el pizarrón. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, hermanas, hemos celebrado la Eucaristía, pueden ir en paz. Allá afuera podemos bendecir las ramas, las palmas, o lo que traigan para bendecir.